Porque quieres saber mi número telefónico, para que quieres saber mi correo electrónico. Aquí estamos nosotros divirtiéndonos con Rosita, ya previo, poquísimos días para lo que va a ser la celebración, 26 añitos. ¿Cuál sería el balance de nuestra Rosita en estos 26 añitos? Más que debes tener tus 10 años, aquí que empezaste, son unos 36 añitos de edad. Por ahí, un poquito menos, menos, un par más, un poquito menos, pero ¿no? bueno, no importa. Pero de menos. ¿Cuál es tu balance, ñaña? Lo que he aprendido, ¿Cuál sería, o sea, a lo largo de este año, tú haces un balance, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué ha dejado Rosita, cómo ha cambiado, qué ha superado? Me contaste en la anterior entrevista que ya no eras la Rosita cojú, como se dice, sino eres una Rosita actual, moderna, no soy títere de nadie ya. Exacto. Yo ahora he aprendido a yo valorarme, a quererme y cuando uno es feliz, transmites eso a tu familia, a tus hijos, más aún a mis hijos. Yo creo que mis Que es lo más hijos, importante, ¿no? lo más valioso en mi vida son mis hijos, yo debo darles el ejemplo a ellos, yo no puedo estar llorando delante de ellos, no existe los engaños ni las tristezas para Rosita, porque Rosita tiene que demostrar para sus hijos fuerte, poderosa. Como tiene que ser. Me hablas de tus hijos y me acuerdo de Oshin, en una entrevista en el complejo Santa Rosa. Me ha llegado una información. Dice que estás esperando que llegue la cigüeña a tu vida. Ya llegó, mira, se parece a mí. ¿De verdad dicen que estás gestando, que tienes unos 6, 7 mesecitos que vas a ser mamá entre enero, febrero? Bueno, sí, pues son cosas de la vida. Ay, qué bacán, amiga, felicitaciones, de verdad. Pero normal, yo creo que un bebé o Una bendición, es una hermano. bendición de Dios. Oye, de verdad, Rosita, de corazón, de Purito Perú, te felicitamos, te deseamos lo mejor. Sé que vas a ser una excelente mamá y que me imagino que enero estará más o menos llegando tu bebé. Para fines más o menos. ¿Ya has pensado, ya sabes que va a ser hombrecito o mujer? No, todavía no. ¿Qué te gustaría? Ya seguramente ya estaremos hablando. Solamente dime, si es hombrecito, ¿cómo se llamaría? No sé, no nada. ¿Cómo te no. gustaría que se llame? Ese es un secreto. Oye, gracias, Rosita. Gracias. No me haría no. ¿Ella no hay ahorita? No, para nada. Allí no. me contaba que estabas esperando. Me contaron eso, ¿no? Esperando a la tercera víctima. No. La tercera ya llegó. Me dijeron que estás esperando la llegada de cada uno de tus invitados para tu fiesta de aniversario. Por supuesto, Claro, nuestro Tú aniversario. te adelantas, amiga, y preguntas. No. ¿Qué planeas hacer en el escenario, por ejemplo, con Giovanita Anco, que es una artista que también en los últimos tiempos ha subido como la espuma, se ha consolidado después de un tiempo quizás de estar un poquito en pare, ¿no? Ahora también empoderada, está haciendo cumbia, está haciendo folclore, quizás por ahí que no, de repente hace una bandurrita, un requintito, ¿no? Por supuesto, yo creo que ya eso lo dejamos en manos de ella. Si ella me lo permite, cantaríamos juntas. Por ejemplo, ella grabó un tema mío, ¿no? El Dime si eres feliz. Entonces podríamos cantarlo ahí a su estilo de ella en teclado. Yo subo al escenario, cantamos juntas y a la gente le va a gustar. Este domingo 16 de este mes de octubre no va a ser un milagro, sino una realidad, que este local se va a ver lleno de todos tus seguidores, hinchas tuyos que te quieren tanto, que te acompañan de toda la vida. Primera vez estoy aquí en el estadio, la verdad no En tu conocía. zona también, ¿no? No, En no tu barrio, conocía, ¿no? no Es tu conocía. barrio, ¿no, Claro, ñaña? estoy cerca, pero igual no lo conocía. He escuchado, sí, todos hablaban Estadio Huanca, Estadio Huanca. Y yo decía, ¿dónde será Estadio Huanca? Y ahorita también he venido medio perdida, pero llegué y de verdad que va a ser un sueño más para mí que este bonito aniversario se realice este domingo 16 de octubre. A mi corazón le debes 2500 suspiros. Si alguna vez lo has pagado, enséñame tu recibo. ¿Qué le dirías a tus fans? Que si no pueden venir, igual les agradezco mucho por tantos años de cariño, por tantos años de amor hacia mi persona. Y bueno, pues solamente estoy muy agradecida a todos los que siempre han escuchado mis canciones, que alguna vez han llorado con mis canciones, se han reído con mis canciones, se han alegrado, y de verdad que les agradezco tanto. Porque quieres saber mi número telefónico, para que quieres saber mi correo electrónico. Seguro quieres jugar conmigo, vas a perder. Por celular no podrás, por internet tampoco. Si no sería mucha molestia, vengan, les esperaré aquí con los brazos abiertos. Y si no, igual les estaré muy agradecida.